Hola, bienvenido a tu curso de redacción. Vamos a ver el tema de definición de texto y redacción. ¿Cuál es el contenido de este tema? El texto, producción de un texto, redacción y el párrafo. El objetivo del tema es fortalecer en los participantes la definición de texto y analizar la redacción mediante explicación teórica por medio de material audiovisual. Entonces, ¿qué es un texto? Son unidades de sentido mediante las cuales expresamos por medio del lenguaje escrito una idea generada por el pensamiento. Es importante que para el texto, ya que son unidades de sentido, que las unidades de sentido son las oraciones, hay que tener en cuenta que es muy importante que sea claro, coherente, sencillo y natural. Son como algunas claves o es lo que debe tener siempre un texto para que esté bien escrito y esté bien. Entonces es muy importante que todo lo que nosotros vayamos a escribir siempre le hallemos coherencia a lo que estemos haciendo. También desde luego debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, que sería como la estructura de cómo debemos realizar un texto. Y por último, pues, y no menos importante, hay que tener excelente ortografía cuando vayamos a escribir, así sea lo que sea, pero tener una excelente ortografía y sintaxis, que la sintaxis es como la estructura de las palabras o la estructura del texto. Entonces recordar que aunque tengamos excelente ortografía, pero no tenemos una coherencia en lo que estamos escribiendo, pues desde luego que nos va a quedar mal. Entonces la sintaxis es muy importante. Ahora, ¿cómo se produce un texto? Tenemos 4 fases importantes en la producción. Lo primero es el proyecto de escrito, que en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos hasta ahora viendo qué es lo que vamos a escribir, entonces vamos a ver qué tema vamos a escribir, con qué finalidad lo vamos a hacer, qué tipo de texto vamos a utilizar, porque pues hay diferentes tipos de texto que ya vamos a ver, y para quién va dirigido el destinatario, que pues en este caso, pues dependiendo si lo vas a escribir para tu jefe, o para un compañero, para un amigo, para tu pareja, es muy diferente la intención o lo que vayas a escribir dependiendo también el destinatario. Entonces este sería como la primera fase o el primer paso, que sería el proyecto de escrito. Luego tenemos la redacción. En la redacción entonces tenemos las oraciones que mezclamos para que se conviertan en párrafos a través de conectores. Entonces aquí ya tenemos este tema claro y vamos a empezar a redactar. Entonces ya empezamos a redactar nuestro texto. La tercera parte es la revisión. Entonces en la revisión, cuando ya escribimos todo el texto, vamos a revisarlo y vamos a darnos cuenta qué podemos incluir, también qué podemos eliminar de lo que no nos haya gustado en el texto. Vamos a ver también el tema de la ortografía, cómo nos quedó, porque pues a pesar de que uno de pronto está escribiendo y en el momento como que arregle ciertos temas de ortografía, pues siempre es importante también como chequear el tema de la ortografía al final. Y también pues vamos a ver la acentuación, si le dimos como la intención o con la acentuación le dimos lo que nosotros o la intención que queríamos darle. Entonces esto va en el tema de la revisión, que es lo que usualmente muchas personas llegan hasta acá. De hecho no, muchas personas llegan hasta redacción, que es la segunda parte, y lo envían así como está. Entonces recordemos que si llegamos a la tercera parte, que es la revisión, bueno, tenemos un plus en nuestra redacción, en la producción del texto. Pero pues aparte, si queremos ya dejarlo supremamente bien nuestro texto, vamos al tema de la edición, que pues ya sería como la forma digamos de visión de cómo lo vamos a ver. Entonces pues acá podríamos ver entonces qué fuente vamos a utilizar, si lo vamos a hacer a computador en este caso, también qué color de letra queremos ponerle, si queremos utilizar alguna imagen como para añadirle al texto. Todo esto digamos que ya va para el tema de edición. Pero pues recordar que es importante la revisión
Y no solamente escribir por escribir cualquier texto, sino pues siempre darle una revisión y al final, si queremos ser un poco más detallistas con el tema, una edición como para que nos quede perfecto nuestro texto. Ahora vamos a ver qué es como tal la redacción. Entonces la redacción de un texto escrito es un proceso comunicativo mediante el cual transmitimos significados con una intención determinada. Como lo hemos venido hablando, ya cuando vamos a redactar no es escribir por escribir algo, sino ya tenemos que tener en cuenta una intención para poderlo hacer. Y pues desde luego que vamos a ser muy organizados en la forma de escribirlo, que este también es un tema muy importante. Poner en orden y expresar por escrito los pensamientos e ideas. Y pues en este caso de la redacción vamos a combinar palabras que se conviertan en frases para que también se conviertan, ya digamos en un rasgo más grande, en párrafos. Esto es la redacción, es hacer o realizar el tema de la escritura con una intención determinada y hacerlo de forma organizada. También ya dentro de la redacción tenemos el párrafo o los párrafos que usualmente nosotros utilizamos cuando estamos escribiendo un texto. Para hacer un párrafo o cómo es digamos que la estructura de un párrafo, para crearlo, entonces lo primero que vamos a hacer es escoger un tema. Hay que elegir el tema de lo que vamos a empezar a escribir. Segundo, hay que escribir una oración principal, que es digamos que de donde va a desglosarse todo lo que vamos a escribir después. También hay que sustentarlo con oraciones detalle. Entonces, aparte de la oración principal que tenemos, vamos a utilizar algunas oraciones detalle que pues desde luego tienen que estar relacionadas con esa oración principal. También hay que enlazarlas, las oraciones detalle, con coherencia. En este caso, lo que hablábamos ahorita, pues si estamos escribiendo oraciones detalle no pueden quedar sueltas, siempre tienen que estar ligadas a esa oración principal o como a ese tema base de todo nuestro escrito. Y pues para finalizar vamos a concluir con una oración de conclusión. Entonces recordar que esta es como la forma en la que se hace un párrafo y bueno, no solamente un párrafo sino también un texto si lo queremos hacer bien escrito. Pero lo importante siempre va a ser la unidad y organización que tenga nuestro párrafo. Si nuestro párrafo está bien escrito, todo va a tener relación o correlación a lo anterior y a lo que continúa en el texto. Y pues desde luego que siempre tenemos que ver el tema de la coherencia y la cohesión, que pues también es un punto muy importante porque pues si no tiene coherencia en nuestro texto, pues las personas que vayan a leer nuestro texto pues van a quedar sin saber qué fue lo que tú quisiste transmitir. Entonces es muy importante también desde luego la coherencia en el texto. Como lo veníamos hablando, entonces la unidad del párrafo es demasiado importante. Entonces si venimos hablando de un tema, no podemos salir con otro tema de la nada porque pues ya el párrafo pierde como su esencia o la unión. Entonces acá tenemos una frase ejemplo que vamos a analizar y vamos a ver cuál sería la frase que no estaría relacionada con todo el párrafo. Entonces, la contaminación ambiental es un grave problema que afecta a la sociedad. Se han desarrollado una serie de programas para atender esta situación. El gobernador presentará un nuevo director de calidad ambiental. Aquí en este caso, la última frase, que sería la de el gobernador presentará un nuevo director de calidad ambiental, es la que estaría mal. ¿Por qué? Porque hablamos de la contaminación ambiental, es un grave problema que afecta a la sociedad. Digamos, acá estaríamos bien. Se han desarrollado una serie de programas para atender esta situación. Digamos que va relacionado con el tema del problema de la contaminación. Pero cuando ya ponemos el tema del gobernador, aunque tenga que ver con el tema ambiental, podría ser tema para otro párrafo, pero pues para este, si lo ponemos de esta forma, estaría mal. Entonces recordemos que es muy importante siempre la unión del párrafo y que todo esté relacionado con lo que se escribió antes y con lo que también viene después.
Y bien, vamos a ver algunas conclusiones finales sobre este tema. Entonces, los textos son unidades de sentido mediante las cuales expresamos por medio del lenguaje escrito una idea generada por el pensamiento. Para producir un texto se deben tener en cuenta 4 pasos que son el proyecto escrito, la redacción, la revisión y la edición. También que la redacción es un texto escrito, que es un proceso comunicativo mediante el cual transmitimos significados con una intención determinada. Y pues por último, pues recordar que el párrafo debe tener una unidad, organización, coherencia y cohesión. Y bueno, espero te haya gustado este tema y nos vemos en el siguiente.